Ujú. Okay, one. Hola, muy buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo Buenos días. están? Muy bien, gracias a Dios y usted, profesor. ¿Qué tal el fin de Bien, semana? también.
Saludamos nuevamente a quienes acaban de llegar. Un día feliz para todos. Contestamos a lista, por favor. Botello. Castro Dueñez. Díaz Moreno. Presente. Enrique Gómez. Presente. Profe, García Santos. Gómez Ariza. Presente. Jiménez Sánchez. Presente. Leal Ramírez. Monterrey Cruz. Ortega Galvis. presente. Rincón Castellanos. Presente. Rincón Naranjo. Esto no me conecta, ¿verdad? Rondón, Valderrama. Saavedra. Presente. Hola, profe. Velasco Rodríguez. Profe, Presente. ¿Quién se anexó en tanto? Profe, mi nombre hola, es profe. Yo acabo de entrar. Profesor, Profe, a mí no me nombró. Claro que profesor, sí los Botello sí nombré. está. Lo único es que Botello me estaba. estaba como Yo me desayunando. estaba bañando. Profe, la por eso Monterrey no lo también escuché. está. Yo acabo de entrar. Recuerde que Yo me estaba tienen... bañando y no le escuché, profesor. Esa no es hora de bañarse. Debe bañarse Santiago más Castro acaba de temprano. entrar. Está- Ve a las Profe, y la 7 la. Monterrey sí está. Ve. Ya A son las 6 las no me 8. baño. A las 6 debe bañarse para estar despierto en la clase de las 7. Debe dejar la pereza. Y Monterrey. Ustedes, noveno. Bien. Nuestro trabajo que hemos estado abordando en la temática de este periodo, ya cubrimos entonces el tema de desigualdad económica en Colombia. Hoy tienen para hacer la entrega de este trabajo. Espero que los que no entregaron puedan hacer la entrega en lo que resta del día para que no les quede sobre tardanza y no pierdan pues los 10 puntos de la puntualidad. Y arrancaremos entonces con el tema de Colombia a principios del siglo XX. También en la clase pasada estuvimos trabajando lo que tiene que ver con migración en Colombia a lo largo del siglo XIX y del siglo XX. Vimos cómo es un fenómeno recurrente en la historia de Colombia. Y hoy entonces nos dedicaremos al tema del siglo XX, cómo era la política, cómo era el acontecer nacional de aquel momento, para entonces comprender esa faceta de la historia colombiana que nos ayudará a entender también mucho del escenario político que vive Colombia justamente por estos días. Bien. Entonces, ¿cómo fue el comienzo del siglo XX en Colombia?
Para ello debemos despejar la pregunta ¿cuándo inicia el siglo XX? ¿Alguno recuerda cómo contamos los siglos? ¿Nadie? ¿Ninguno de los estudiantes de noveno tiene ese conocimiento fresco en su memoria? Bueno, pues yo no me acuerdo, pero de 0 para arriba de... es que- No, no, profesor. Recuerde que los siglos se cuentan Se intentó. partiendo del... Bien, si nos dan el siglo, nosotros restamos 20. 1 al siglo y ya tenemos entonces el año en el cual iniciaría, que sería 19. Serían los dos primeros dígitos del año, es decir, 1900 en adelante. Nos daría el siglo XIX. Si nos dan el año, al año se le suma 1 para llegar al siglo. Entonces, por eso cuando hablamos de 1920 estamos hablando del siglo XX. Si habláramos de 1800 estaríamos hablando del siglo XIX, que fue la etapa que cubrimos en el periodo anterior, siglo XIX. Hoy hablaremos entonces algunos elementos que están en ese final del siglo, pero que se entraron en el siglo XX y que son el escenario que marcó el principio del siglo XX. Entonces, en este comienzo tenemos la exportación del café y el petróleo, pero potencialmente el café, ya que el petróleo todavía no se había desarrollado a gran escala y apenas estaba en sus inicios. Lo que sí era, el país era un gran exportador de café al punto que el mayor ingreso de divisas al país estaba por la exportación de café. Ese fenómeno se le conoce como la bonanza cafetera. Y de esa manera entonces creció la economía. Pero del otro lado, entonces tenemos en el contexto social que muchos habitantes de los campos decidieron migrar hacia las ciudades. Eso lo vimos en el tema anterior. ¿Qué pasa cuando la gente llega a las ciudades y no tiene las condiciones? Pues se generan entonces unas circunstancias donde las ciudades también empiezan a enfrentar violencia, dificultades con la atención de los servicios y vemos allí que esto también se presentó en ese momento de la historia. Y obviamente empieza el proceso de el crecimiento desorganizado de las ciudades, porque si bien las ciudades empiezan a planearse, cuando llega todo este número de personas, pues no hay lugar para tanta gente en la ciudad y empiezan las invasiones y empiezan a aparecer los famosos cinturones de miseria, que hasta el día de hoy siguen apareciendo en las diferentes ciudades. ¿Por qué? Porque la migración sigue siendo un efecto colateral de la violencia. Y como la violencia en Colombia no se ha acabado, pues seguiremos teniendo entonces migración en un alto número. Para ese momento de la historia, debemos recordar que estaban en el poder los conservadores que habían llegado al poder de Colombia para 1886, cuando se había cambiado la constitución bajo entonces el liderazgo del gobierno conservador. Y estos perdurarían allí y tendrían que enfrentar dos momentos de crisis. La primera de ellas sería la famosa Guerra de los 1000 días y el otro momento de crisis que tuvieron que enfrentar el gobierno conservador, conocido en el periodo de la historia de Colombia como la hegemonía conservadora,
entonces es la separación de lo que era Panamá, el departamento de Panamá que se separa de Colombia. Entonces, esos dos elementos marcaron una crisis para comienzos del siglo XX y el Partido Conservador, que es el partido de gobierno, tiene que hacerle frente a estos escenarios. Entonces, la guerra de los 1000 días, recordemos algunos aspectos importantes en estos antecedentes que se tienen allí. Si bien es cierto, ya la repasamos el periodo pasado, necesitamos volver a recordar estos elementos. Entonces, ¿qué es lo que hace que la guerra se genere? Entonces, la división bipartidista que había en Colombia, la crisis económica que enfrentaba el país y los problemas sociales. Pregunto, hacemos un paréntesis aquí trayendo esto a la realidad que vivimos hoy en día. ¿No son las mismas condiciones que tiene el país hoy en día? No tenemos hoy una división ya no bipartidista, sino pluripartidista, pero podríamos llamar una división entre los de derecha y los de izquierda, manteniendo las dos líneas. No es que Colombia está hundida en una crisis económica donde nos dicen, el ministro de Hacienda nos dice que no hay caja sino para 6 semanas ya. Y la problemática social en Colombia se ha aumentado o se ha profundizado con el tema de la pandemia. Así que son las mismas condiciones que tenía Colombia a inicios del siglo XX y las tenemos ahora ya en el inicio del siglo XXI. Entonces, pues de aquí la importancia de entender lo que pasó allá en la historia, en el pasado, en esos años donde no vivimos, pero se dejaron esos registros para que esta generación no cometa los mismos errores y tengamos que pasar otro siglo de guerra, de violencia. Entonces, el conflicto empezó auspiciado por la misma iglesia. La iglesia fueron los obispos los que estaban al frente de la batalla. Eran ellos los que lideraban el conflicto. Y el enfrentamiento de esas batallas, pues, supuso entonces unas guerras o unos encuentros muy conocidos, entre ellos el que más sobresale, el de Peralonso en norte de Santander. Los liberales se organizaron en guerrillas. En 1902 tenemos entonces que los liberales, al mando de Benjamín Herrera, decidieron negociar su rendición. Esas guerrillas se rinden y hacen un acuerdo de paz. Pero eso no duraría, claro, porque los conservadores no lo respetarían, así que llevaría a nuevos enfrentamientos. Las consecuencias, muchos colombianos murieron, la crisis económica se hace más fuerte, el odio entre las clases sociales, por ideologías políticas se acrecienta y eso es lo que hoy está primando en la política colombiana, el odio entre las ideas políticas. Entonces aquí tenemos un panorama de lo que fue las presidencias de los conservadores, quienes estuvieron en el poder en esos 50 años básicamente que estuvieron allí en el poder. Entonces tenemos ahí una sucesión de presidentes. Cada uno tuvo que lidiar diferentes momentos. Entonces este periodo, que es el periodo conservador, el periodo más largo donde el Partido Conservador ha estado en el poder, es conocido entonces como la hegemonía conservadora y tiene que iniciar un proceso de regeneración política, es decir, de renovar sus ideas, de renovar sus, potenciar sus, lo que llamaríamos hoy sus elementos de campaña, sus eslogan de gobierno,
de manera que puedan tener allí. Entonces, en ese contexto tenemos estos 4 elementos. Se habló de centralizar el Estado, es decir, que todas las decisiones provendrían del Estado central, que estaba obviamente centrado en Bogotá, bajo la cabeza del presidente y bajo la cabeza entonces del Congreso de la República de manera administrativa. Se habla entonces de la influencia política y de la ideología de la Iglesia Católica. Si los obispos habían participado de las revueltas de la guerra de los 1000, entonces ahora son llamados a participar en la política y hacen un convenio. La Iglesia Católica hace un convenio con el Partido Conservador y a partir de allí entonces se le encarga durante todo el siglo XX la educación en Colombia y la vigilancia moral. Del otro lado, en el campo económico, entonces el Banco Nacional emite la moneda solo del Estado. Y el Ejército Nacional se organiza en un solo ejército. Ya no habrían ejércitos regionales como ocurría antes, sino que ahora sería un solo ejército para todo el país. Pero recordemos los antecedentes que teníamos. Entonces, número 1, del periodo anterior venía una descentralización, por lo que el proyecto de centralización y unidad era necesario para organizar o poder controlar el país. Eso lleva a un enfrentamiento con los caciques regionales, con los llamados líderes sociales, como se les llama hoy en día, o con los líderes políticos de esos lugares. Entonces, porque ellos venían acostumbrados a tener un cierto nivel de autonomía y ahora se les limita esa autonomía. Entre ellos, pues ya no pueden tener un ejército a su cargo, sino que el ejército responde a los intereses del presidente o de los intereses nacionales. Entonces, eso lleva a una situación en la cual el gobierno conservador arremete contra los liberales de manera sistemática y de manera autoritaria, eliminándolos del camino. Por lo tanto, los liberales pues, se tienen que reorganizar en las famosas guerrillas liberales y hacerle frente entonces a los conservadores. Esta guerra, que es conocida como la Guerra de los 1000 días, en realidad duró 1100 días. Si usted cuenta, entonces tuvo más de 100 muertos en el país y por lo menos 4 millones de habitantes que vivían en Colombia, pues sufrieron los efectos de este conflicto armado que vivirían gran parte del país. Podemos ver aquí que los Santanderes estuvieron involucrados, podemos ver que la región andina del Tolima estuvo involucrada, la costa atlántica y Panamá. Y justamente en Panamá entonces tenemos el siguiente escenario. Panamá, que había declarado su independencia de España el 28 de noviembre de 1821, ahora se adherió a lo que era la República de Colombia, que se había independizado un año antes, y de esa manera era un departamento de Panamá, un departamento que pertenecía entonces a la República de Colombia. Pero el gobierno colombiano descuidó los intereses, no solucionó los problemas de allí, de los pobladores, hubieron guerras en el istmo, guerras civiles, porque el proyecto de construir el canal lo iniciaría Colombia, no pudo llevarlo a cabo, se lo dieron a los franceses se declararon en bancarrota, el Estado colombiano quiso terminarlo, pero no tenía los recursos, así que eso generó unas guerras civiles en esa región, que junto a la Guerra de los 1000 días entonces lleva a ese
caldo de cultivo que haría que Estados Unidos encontrara entonces el escenario perfecto para impulsar la revuelta, para impulsar la independencia de Panamá. Y entonces eso ocurre en un escenario donde finalmente Colombia pierde a Panamá. Y pues Colombia reclama ante los organismos internacionales y Estados Unidos, entonces indemniza a Colombia. En 1909 le da $2,5 millones y en 1914 le entrega $25 millones más. Es decir, que Colombia, de parte de Estados Unidos, recibió una indemnización de 27,5 millones de dólares por la pérdida de Panamá. Ese dinero que ingresó a las arcas nacionales impulsaría entonces los procesos de industrialización y de mejoramiento de la infraestructura nacional. Pero, obviamente, Panamá valía mucho más, así que en realidad fue una gran pérdida para Colombia. Pero no es el único territorio que Colombia perdió en el siglo XX. Aquí podemos ver entonces todos los territorios que pertenecieron a a Colombia, y que los perdimos al igual que perdimos Panamá. Entonces, aquí vemos, número 1, bajo un tratado que también se firmó al inicio del siglo XX, entonces se perdió este territorio. Todo esto que es parte de la selva amazónica se lo llevó Brasil. Brasil se quedó con este pedazo de tierra. El segundo, entonces, es también tenemos un conflicto que se conoce como la guerra con Perú, y obviamente Perú logró correr su frontera más hacia el norte y quedarse con este otro pedacito. Ahí en esa misma guerra, pues, está el hecho de que Ecuador también corrió su frontera más hacia el norte y también perdimos. Entonces, entre Ecuador y Perú quitaron toda esta franja que también era territorio colombiano, dejando que el mapa de Colombia entonces tuviese la famosa colita abajo, porque el mapa de Colombia no tenía eso en un comienzo. El cuarto segmento que pierde Colombia entonces está al norte de lo que es hoy Arauca. Aquí está Saravena, y lo que está justamente enfrente de Saravena pues se perdió, se lo quedó Venezuela, al igual que lo que está aquí al norte de Vichada también se lo quedó, y lo que está aquí al norte del Cesar y sur de La Guajira, estas tres fracciones de tierra se las queda entonces Venezuela. El quinto elemento entonces está en las aguas territoriales, porque si bien es cierto, Panamá había logrado este sector, ahora le quita este otro también, que eran aguas internacionales que le pertenecían a Colombia, junto con las islas que estaban allí. El sexto, pues es entonces hacia ya como tal Panamá. El séptimo, entonces Nicaragua, una parte de Nicaragua era de Colombia, y de acuerdo con la Real Cédula, un acuerdo que hubo al inicio de la división del virreinato de Castilla del Oro y el que quedaba para Nicaragua, entonces eso se quedó entonces para Nicaragua, y luego perdimos hace poco en una demanda internacional. Colombia perdió parte de las aguas internacionales alrededor de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Todas estas aguas que están allí entonces se pierden también. Así Colombia ha seguido perdiendo territorios. Entonces, como les decía, el dinero que llegó de la bonanza del café, la explotación, del inicio de la explotación petrolera
y de la indemnización que paga Estados Unidos a Colombia, permite iniciar entonces un proceso de inversión. La llegada de los extranjeros, como vimos, de esos migrantes alemanes, turcos y demás, también trajeron entonces ideas y inician entonces las fábricas de tejido, de textiles, y inicia entonces también el tema de refinar la caña de azúcar para obtener entonces la azúcar, porque hasta ese momento se hacía solo panela. Entonces, de esa manera tenemos todos estos otros elementos que son, pero resaltamos los que están aquí en rojo: el desarrollo del cultivo del banano, el café, el azúcar y el algodón serían las líneas agrícolas que impulsarían la economía colombiana. Y a nivel del tema financiero, entonces, se desarrollan inversiones en el ferrocarril y las carreteras, de manera que se impulsan las obras públicas. Estas dos principalmente con el dinero que se había recibido de Estados Unidos. La industrialización sigue tomando fuerza porque inician el envase de bebidas azucaradas, las famosas gaseosas, entonces lideradas por Posada y Tobón, de cerveza, y que justamente pues hoy conocemos esta marca entonces como Postobón, que pertenece a la familia Ardila Lule actualmente. Y está entonces también en el nivel de la construcción el desarrollo de los ladrillos de engranaje para la construcción de edificios, y con esta línea de producción en el tema de construcciones empiezan a surgir los primeros edificios en Colombia. Está la fabricación del vidrio, la fabricación del papel, que también se inicia en ese momento, y entonces tenemos una neutralidad en Colombia durante la Primera Guerra Mundial, que es el escenario donde viene. Es decir, llega la Primera Guerra Mundial y bien es cierto, Colombia dice, no vamos a participar. El canciller del momento, lo que hoy conocemos como el ministro de Relaciones Exteriores, entonces marca una política de neutralidad, es decir, Colombia no será combatiente en este conflicto armado y se mantendrá al margen. Sin embargo, los efectos llegarían a Colombia, obviamente. La alarma crece cuando se examina el mapa de su territorio y se constata la extensión de sus costas, sus posibilidades estratégicas y su vecindad al Canal de Panamá recién inaugurado. Es decir, que Colombia podría ser invadido durante la Primera Guerra Mundial por el hecho de estar cerca del canal, porque las aguas internacionales, como vimos en el mapa, son colombianas las que dirigen hacia el canal, así que todo eso era un elemento que puso en riesgo a Colombia a pesar de que se declaró neutral. Luego tenemos entonces la famosa crisis económica de 1929, de la cual muchos especialistas hablan ahora que estamos a punto de vivir una crisis económica fundada en la pandemia, en los efectos de pospandemia, y se dice que estamos llegando al mismo escenario. Entonces esa crisis, que fue una crisis allá en los países ricos, en Estados Unidos, en lo que hoy conocemos como Europa, finalmente entonces llevaría a que ellos dejaran de cobrar algunos productos, de comprarlos, y eso llevaría entonces a la caída del precio en los productos que estábamos exportando y que estaban generando ganancia, en particular el café. Así que el gobierno se ve en una crisis económica porque el ingreso de capital, lo que llegaba, lo que estábamos mandando al extranjero, lo dejaron de comprar. Ya no, el petróleo que empezaba a venderse lo dejan también de comprar, así que tenemos un escenario donde no podemos vender, pero sí necesitamos seguir pagando deudas, necesitamos productos para el desarrollo de la industria del ferrocarril, de las vías, porque Colombia no tiene esas líneas de producción, así que tiene que traerlas del extranjero y ahora no hay con qué, así que
Eso afecta el proceso de industrialización en Colombia. Las empresas que se habían empezado a desarrollar, pues también ven que sus líneas de producción se ven afectadas porque ya no hay ese dinamismo en la economía y entonces tenemos consecuencias que paralizan las obras públicas, lo que genera entonces inmediatamente el despido de trabajadores, lo que hoy llamamos desempleo, y el descenso de precios en toda la línea de producción, y que también lleva entonces a una crisis allí. Para ese momento de la historia, pues se tiene entonces un momento de transición, de cambio de gobierno. Los conservadores perdieron el gobierno, dicho así como el pueblo colombiano se cansó de que los mismos estuvieran en el gobierno y votaron esta vez por los liberales y los liberales llegaron al poder. Ahora los liberales llegan con promesas de crecimiento, de desarrollo, de aperturas de mercado, de brindar soluciones, de amparar al pueblo, de estar con el pueblo. Y de esa manera entonces el proyecto liberal logra posicionarse allí en ese momento recuerde que para ese momento la izquierda en Colombia estaba representada por los liberales, que es justamente la coyuntura donde estamos hoy en día, solo que los partidos están cambiando de nombre, pero las facciones y las ideas que defienden se conservan en las dos posturas, derecha e izquierda. Hoy los liberales están al lado de los de la derecha, al igual que los conservadores, que los uribistas, que los de Cambio Radical, que los de la Unión Nacional. Bueno, hay muchos partidos de ese lado. Del lado de la izquierda, pues también hay muchos que están el Polo Democrático, el Partido Verde, los mismos que sean el Partido del Común, los que salieron de la FARC, el Movimiento de Colombia Humana. Todos estos hacen hoy de la izquierda colombiana. Pero fue el mismo escenario político que se vivió hace un siglo atrás. Entonces llegan los liberales al poder e inician este proceso. Ahora que se desconecte, volvemos a conectarnos para terminar entonces la temática, no dejarla inconclusa. Entonces, en este cambio hay tres situaciones que se dan en ese marco. Número uno, cuando llegan los liberales, pues tienen que enfrentar de entrada, llegan en 1930 y 2 años más tarde, pues tiene el inicio la guerra con el Perú, donde Perú invade Puerto Leticia sobre el río Amazonas y ya vimos cómo le quitaron entonces a Colombia una fracción en esa guerra que Colombia sale perdiendo, evidentemente. Las reformas que impulsan los liberales bajo el presidente López Pumarejo, entonces llevan cambios en la Constitución que se habían aprobado por los conservadores. Sin embargo, no se hace un cambio a la Constitución. La Constitución sigue siendo la misma hasta 1996.